Bienvenidos al canal Comprendiendo las Matemáticas. En este video vamos a continuar con el estudio de la ley de senos y vamos a ver los casos que no se puede aplicar este teorema. Vamos a repasar entonces ahí cómo se forma el teorema. Recordemos entonces que todo parte en un triángulo el cual no es rectángulo como este que estamos viendo acá en pantalla, el cual tiene tres lados, tres ángulos, y el teorema entonces se forma así. Tenemos el seno del ángulo A dividido entre su lado opuesto, que es el lado A. Recordemos que no se puede relacionar con otros lados diferentes, solamente tiene que ser el seno del ángulo A con su lado opuesto. De manera análoga sería entonces con el ángulo B, en este caso entonces seno de B sobre B minúscula, y por último con el ángulo C sería seno de C sobre el lado C, y así es como se forma este teorema. Pero vamos a ver entonces acá este ejercicio. Nos están dando un triángulo ABC donde vemos que no se conocen los ángulos, pero lo que sí se conoce es el lado A, el lado B y el lado C. Se conocen los tres lados, pero no se conoce ninguno de los ángulos. Veamos entonces cómo quedaría escrito el teorema. Quedaría así: el seno de A, como A no se conoce, entonces lo dejamos así, sobre el lado opuesto, que viene a ser 10 centímetros, igual al seno de B, y como B no se conoce, entonces lo dejamos así indicado, sobre su lado opuesto, que en este caso son 8 centímetros, y por último va a ser igual al seno del ángulo C, que tampoco se conoce, se deja así indicado, y su lado opuesto viene a ser 12 centímetros. Como podemos ver, entonces vamos a mirar cómo se componen o cómo se podrían combinar las diferentes fracciones. Acá tenemos, por ejemplo, si yo combino esta primera con la segunda, tengo aquí esta incógnita A y esta incógnita B. No podría aplicar el teorema. Recordemos que solamente debo tener una sola incógnita. Veamos, por ejemplo, si yo relaciono esta primera con la tercera, entonces tendría esta incógnita A con esta C. Tampoco se puede aplicar el teorema. Y por último, si yo relaciono la segunda con la tercera, tendría el ángulo B y el ángulo C como incógnita. Tampoco se puede aplicar. Entonces, en este ejercicio, donde se conocen los tres lados pero no se conoce ningún ángulo, no se podría aplicar el teorema. Pasemos a otro caso. Tenemos acá donde me dan este lado, un ángulo de 60 grados, y este otro lado. Entonces tenemos dos lados y el ángulo que está en el medio de ellos. Veamos si se puede aplicar el teorema. Quedaría entonces así: seno de A, voy a cambiar aquí el lápiz, sería por este, voy a cambiar aquí, entonces sería seno del ángulo A, como no se conoce, queda así, seno de A. Su opuesto viene a ser 16 metros, igual al seno de B. Como no se conoce B, entonces también lo dejamos así escrito, B, sobre su opuesto, que viene a ser 10 metros. Y por último, el seno de C, en este caso el ángulo C es 60 grados, sobre el lado C. Acá. Entonces lo dejamos así porque el lado C no se conoce. Ahora veamos veamos cómo quedarían las combinaciones. Entonces sería, si yo sería esta primera con segunda, me queda esta incógnita A y B, no lo puedo resolver. Primera con tercera, esta con esta, tengo ángulo A y lado C, dos incógnitas, tampoco se puede aplicar. Y por último, segunda con tercera, me queda incógnita aquí B y aquí C, dos incógnitas, tampoco lo puedo aplicar. Entonces, en ese caso, como no se pueden aplicar en estos ejercicios, lo que nosotros hacemos es aplicar entonces ya el siguiente teorema, conocido como el teorema del coseno. Entonces aquí lo podemos enunciar, solamente lo voy a dejar así como para ir teniendo una idea de lo que podríamos nosotros hacer, que ya sería el siguiente tema, el siguiente video para trabajar. Listo, eso es todo por este video, espero que contribuya para sus conocimientos y aprendizajes.